Hola a todos los que miran este video, yo soy White for My Girl y bienvenido a White TV Channel, el canal de entretenimiento y mucho más. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de la lucha libre. Tangana, la mejor lucha libre del mundo regresa a la República Dominicana. DW presenta Resurrección, domingo 15 de mayo, 6 de la tarde, en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz en Santo Domingo. Ven a ver en acción a uno de los grandes, el chico más cool, ex-WWE, Carlito Caribbean Cool. El gigante, exjugador de la NBA, la bestia, el ex campeón mundial y campeón de Europa, León Apolo, el maestro de maestros, ex ECW, Pablo Márquez y grandes superestrellas. Y agárrate, porque ahora sí, porque la pasión nunca muere. Viene a pelear ahora por su nueva patria. Rico Casanova regresa a República Dominicana. DW presenta Resurrección. No te lo pierdas. Brutal, brutal. Quiero que campeón. No, todo bien, todo bien. La forma. No, 100%. Está bien, está activo, bien. positivo. Qué bueno. Ahora preséntate a la gente, hermano. Mi nombre es Puño de Hierro Junior, luchador profesional de lucha libre en la República Dominicana. Cuéntanos un chin de tu historia, cómo empezaste en la lucha. No, una historia bien larga. Yo empecé la lucha libre, empecé a practicar en el 2000. Ay, 2000. En el 2000. ¿Qué significa que tiene 20, más como 22 años? Sí, como 22 años. Ay. Yo trabajaba como instructor en un gimnasio, en el gimnasio Forma, Ok. que era, el dueño era Osiris Sosa, que era luchador también y maestro. Y me invitó un día a la práctica y por ahí me fui enamorando de la lucha libre, hasta el sol de hoy. ¿Y quién te inspiró para convertirse en un luchador? No, el mismo maestro. El maestro Osiris Sosa. Wow. Sí. Y qué bueno. ¿Y él se siente orgulloso de ti? Sí, claro, porque cuando tú fabricas un campeón, que tú lo llevas de cero al campeonato, tienes que sentirte orgulloso. Ok. ¿Y cómo te sientes luchando con todo ese como hombre como tan fuerte? No, porque tú sabes que hay contrincantes fuertes, pero uno siempre se prepara al 100, al máximo, Ok. para dar lo máximo y lo mejor de uno en el ring. Perfecto. ¿Y cuándo te va a luchar? A veces no te sientes como nervioso, como que tú tienes miedo. No, porque la adrenalina no deja que tú tengas nervios. Ay, Dios. La adrenalina siempre tú ya estás arriba. Siempre en la mente tú tienes que llevar, yo voy a ganar. Claro. Aunque el contrincante sea difícil, pero tú tienes que llevar la técnica de cómo tú vas a dominar al contrario. Ay. ¿Y cuál fue la peor experiencia que tuviste durante tu carrera de luchador? No, es experiencia difícil, hay muchas lesiones en el camino, mucho dolor, mucho sacrificio, no es fácil la vida de un luchador. Ay. ¿Y es verdad que un hombre tiene que ser fuerte para luchar? Porque nunca veo hombres flacos luchando. En la lucha libre hay diferentes pesos. Ok. Hay ligero, hay mediano, hay crucero, hay pesado, hay campeones mundiales. Wow. Hay diferentes pesos, por eso mismo no tiene que ser obligatoriamente un tipo fuerte. Ok. Hay diferentes divisiones. Qué bueno. ¿Y a partir de qué edad crees que un hombre puede empezar a luchar? Bueno, profesional tiene que ser ya siempre a una edad tope, por lo menos 18 años. 18 años. Tú puedes empezar a practicar más temprano, entre 15, 16, 10, pero mayormente para serte profesional, bueno, después de los 18 años. Ay. ¿Y cómo fue tu primera vez en la lucha? ¿Cómo fue tu primera vez? No, la primera vez, la primera vez siempre uno está medio nervioso. Pero uno trata de ese nervio de botarlo cuantico llega al ring. Cuantico tú pisas un ring, ya tú te enamoras del ring y haces todo lo que tú tienes que hacer. Yo veo que tú tienes un cuerpo bacanísimo. ¿Cuántas veces tú te entrenas? Bueno, yo me entreno 5 veces a la semana. 5 veces. 5 veces a la semana. ¿Crees que una persona tiene que tener la fuerza realmente para luchar? Sí, tiene que tener la fuerza, tiene que tener fuerza, tiene que tener resistencia, tiene que tener agilidad. Son muchos factores que tiene que tener un luchador a la hora de subir a un ring.
Ay, ay, ay. Porque es que la vida de un luchador está así con su en cualquier fallo, cualquier movida tiene una lesión y hasta la muerte le ha causado a muchos. Oh. ¿Y cuántas veces crees que un luchador tiene que comer al día? Bueno, un luchador profesional tiene que tratar de comer sano, llevar una vida sana, entrenar, descansar y por lo menos la alimentación tiene que ser una alimentación sana, mayormente basada en proteína. Ok, mucha carne como... Mucha carne. Y huevo. Sí, por lo menos un luchador tiene que comer mínimo 5 veces al día. Qué bueno, qué bueno. Mínimo 5 veces. 5 veces al día. Como un bodybuilder, como un culturista. Sí. Que se va a competir. Claro, porque es que en los entrenamientos tú quemas demasiado carbohidratos. Entonces tú tienes que recuperarlo en la alimentación y en el descanso. Okay. ¿Y qué día será tu próximo match de lucha? Bueno, el próximo evento es en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz. ¿Y 15 de mayo. 15 de mayo. 15 de mayo. Eso significa que el 15 de mayo te va a luchar. Sí, 5 de la tarde. ¿Y para dónde está ubicado este evento? Ese evento está ubicado allá a la vera del Estadio Quiqueya, en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz. Oh, qué bueno. ¿Y ya tú estás listo? No, claro. Ay, ay, yo siempre estoy activo. Y más ahora que me toca luchar por el campeonato nacional pesado. Ay, ay. ¿Y qué te motiva cada día para luchar? Para seguir a luchar, siempre. No, siempre uno tiene que dar el máximo, el motivo de ser mejor. Ay, ay. ¿Y cómo te sientes como luchando con un hombre? Tratar, esa gente tratar de dominarlo lo más rápido posible. Ay, ay, ay. ¿Y cuántos puntos un luchador tiene que tener para ganar un combate? No, tratar de por lo menos de tú derribar al contrario y ponerlo de espalda al piso que llegue hasta cuenta de 3 segundos. Okay. 1, 2, 3. Ahí. ¿Y qué tú piensas si una persona combina la lucha con un estilo marcial como taekwondo, kyokushinkai, algo así? Mira, la lucha libre, el problema es que el luchador tiene que ser un atleta completo, que domine diferentes ramas. Un luchador mayormente tiene que saber lucha olímpica grecorromana, tiene que saber boxeo porque tiene que defenderse con la mano, tiene que saber un poco de arte marcial porque también tiene que tirar patadas. Entonces tiene diferentes estilos. Por eso el luchador es uno de los atletas más completos que hay. Ay, Dios mío. ¿Y qué piensas? ¿Crees que existe una diferencia entre el judo y la lucha? Entre el judo, porque tú sabes que el judo es un arte marcial que los estilos son como la lucha. El problema es que la lucha libre, vuelvo y te digo, son diferentes disciplinas en una. Son diferentes disciplinas en una. El luchador tiene que saber diferentes disciplinas, porque si te toca un peleador aéreo, tiene que saber cómo dominarlo. Y te toca un luchador de arte marcial, tiene que saber cómo dominarlo. Entonces tú tienes que dominar diferentes estilos de combate. Ay, ay, ay. Es que significa que un luchador es un practicante completo por cualquier estilo. Sí, un luchador sí. Y domina todos los estilos. ¿Crees que un luchador tiene que ser flexible? Sí, tiene que ser flexible. Porque para tú subir, vamos a poner a la tercera cuerda, tú tienes que ser flexible. Un tipo muy pesado que no tenga habilidad ni tiene flexibilidad, no puede subir a una tercera cuerda. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Y qué consejo le darías a quienes quisieran convertirse en un luchador profesional? No, el consejo que yo le doy a la juventud, que se pueden integrar a la lucha libre, porque el deporte es salud, la lucha libre es deporte. Por eso le digo, deporte y entretenimiento, la lucha libre. Claro. Entonces no le suelta a la juventud que se pongan a practicar lucha libre. Ellos hay escuelas de lucha libre aquí también, muchas escuelas, que hay muchos jóvenes que están ingresando a la lucha libre, porque hay una nueva generación de lucha libre que viene subiendo. Qué bueno. Muchos muchachos buenos. Qué bueno. ¿Y qué consejo le darías a tu oponente o tus oponentes por ese sábado, por ese domingo? Domingo 15 de mayo. Bueno, mi oponente sabe que yo soy un luchador muy peligroso. Ya él sabe que él se va a perder. Y no, yo siempre voy arriba.
Porque mi mente qué siempre, mi mente siempre está positiva. Ay, Dios mío. Yo nunca en el ring yo doy 100%. ¿Tú estás escuchando? ¿Tú estás escuchando? Yo siempre doy 200%. Ay. Yo siempre estoy físico y mentalmente preparado. Te va a romper todo. No, yo siempre estoy físico y mentalmente preparado para enfrentarme a cualquier oponente que se interponga en mi camino. Ay. No importa el peso, no importa el tamaño. Ay, Dios mío. Ay. Hermano mío, fue un placer para mí compartir este momento contigo. Muchísimas gracias. No, y siempre. De la mano siempre, un puño de hierro Junior de este lado. Buena suerte sí, para claro. este domingo. Buena suerte, siempre, hermano mío. Siempre. Bien. Muchísimas gracias a ustedes que vieron este video. No duden en compartirlo con sus seres queridos. Y muy pronto para un otro video. Un último consejo. Activo siempre. Activo. Positivo. Hola, mi nombre es Puño de Hierro Junior. Aprovecho este momento para invitar a toda la fanaticada de la lucha libre en la República Dominicana para el evento Resurrección de la DWE. Domingo 15 de mayo, Coliseo Carlos Teo Cruz. Ahí estaremos dando el máximo evento de lucha libre de la República Dominicana, donde habrán estrellas nacionales e internacionales y estará un servidor. Resurrección, no te lo pierdas, brutal.